para tomar este café de esta tarde es una tarea extraordinariamente grata. Y además por una cuestión, que es que tenemos ahí a Jorge, que es el valiente, porque es el varón de este grupo. Jorge está rodeado de 3 mujeres extraordinarias, lo cual sé que te va a hacer sentir muy bien, porque uno, o un varón, al menos me pasa a mí, yo me siento mucho más arropado cuando grandes mujeres me rodean, que no cuando me rodean grandes varones. No sé si existen grandes varones, existen grandes amigos, pero tengo que reconocer que tengo muchas más amigas que amigos. Y supongo que por el proceso de selección que felizmente la vida me ha permitido hacer. Voy a empezar por Jorge, que es el varón. Antes no, porque es la minoría, la selecta minoría. Jorge Hidalgo es seguramente el gran maestro que tenemos en Chile, no solamente en cuanto a la historia, sino también la historia en general de Chile. Él ha sido el formador de la generación actual de los historiadores que han trabajado las sociedades indígenas en Chile. En el pasado, pero también con un gran compromiso en el presente. Él es profesor, gran jefe de la Universidad de Santiago, autor queridísimo en toda la región, en Bolivia, en Perú, en Argentina, en Chile. Tiene yo diría un chorreo formidable de discípulos por todo el continente. Los tiene también felizmente en España. Él es profesor de nuestro programa y debo deciros que es un gran amigo y es una gran persona. Jorge, muchas gracias por compartir con nosotros este café y desde luego ten la seguridad, como estás viendo, de que vas a tener unos pocos de discípulos y discípulas de este programa, desde la Olavide, que quieren conocerte personalmente y sobre todo quieren vivir un tanto de tu magisterio que les enseñe cuando tengan los proyectos más avanzados. Muchas gracias por aceptar en participar de este café esta tarde. Está también Elisa Frió García. Ella es profesora de la Universidad Fluminense en Río de Janeiro y es una queridísima amiga. Ella trabaja los temas también sobre etnografía indígena, historia indígena del Brasil del siglo XVI al XVIII, inclusive en el XIX. Es una excelente conocedora de la documentación, de la maravillosa documentación que hay en Brasil. La gente cree que en Brasil solamente se pueden trabajar los siglos XIX y el siglo XX. No, Elisa nos ha demostrado que el pasado de lo que se llamaría el tiempo colonial, el tiempo portugués de Brasil, sobre todo en cuanto al análisis de la población indígena, es verdaderamente extraordinario. Y es una gran amiga, está con nosotros en la red de universidades magallánicas y yo, Elisa, te agradezco. Además, tenemos muchas cosas en común, nos gustan las mismas panaderías de Río, sobre todo con doña Naye, que se van a comprar pan y yo espero que en poco tiempo más podamos estar disfrutando, Elisa, o bien de un vinito aquí en Sevilla o de un pan, ¿no? de un pão de queijo en esa padaria do Canto de Ipanema, ¿eh? Muchas gracias, Elisa, por estar con nosotros esta tarde. Inés Quintero. Bueno, ¿qué voy a decir de Inés Quintero? Inés Quintero y yo somos amigos, yo creo que desde de nacimiento, desde hace muchos años. Inés, lo digo y se me llena la boca en decirlo, es la gran historiadora venezolana. Ella es profesora y maestra de una generación inmensa de estudiantes, algunos, iba a decir jovencitos y también no tan jovencitos en Venezuela y en otras regiones de América Latina, también en España, impulsora continua de proyectos de investigación, sacando y moviendo gente de un sitio para otro, autora de libros verdaderamente fundamentales en la historia de Venezuela, pero también en la historia del Caribe en general. Y bueno, Inés, ¿qué te voy a decir? Te agradezco extraordinariamente que participes de este café con nosotros en la espera. Sé que vamos a tener la suerte de verte pronto en Sevilla. Aquí te estaremos esperando para que nos comamos unas buenas arepas cuando llega, echando a pelear las arepas paisa de doña Nayi con las arepas venezolanas de doña Inés, de los cuales creo que voy a ser un catador extraordinario de las dos, ¿no? Y tenemos por ahí a Olga.
Olga Janet Acuña, ella es profesora de historia en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja. Y la acabamos de sacar de la clase porque ahora mismo le estaba dictando clase a los estudiantes de nuestro máster en Sevilla. Por eso, antes de Birli Birloque de la informática. Olga Janet es egresada, ella es doctora precisamente por este programa de doctorado de la universidad, de la UPO. Dirige seguramente la revista con mayor prestigio de historia en Colombia, y para mí, para todos nosotros, es una enorme satisfacción contar con la presencia de Olga y en realidad de ustedes cuatro. Así que yo ya me callo, ya están todos presentados, están ustedes, como veréis, en un elenco para tomar café verdaderamente formidable, y le dejo la palabra a Marta, que es la que, bueno, coordina todo este acto. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor Marchena, por esta maravillosa presentación. Yo también quería saludar a todo el mundo que nos estáis escuchando y en especial a nuestros admirables invitados e invitadas. Gracias por acompañarnos hoy en este coloquio de la segunda semana de la historia en la Universidad Pablo de Olavide. Hoy vamos a tratar 5 grandes temas de actualidad en América Latina y de relevancia en todo el mundo. Así que sin más dilación, podemos empezar ya con el primer tema, si os parece. Y bueno, podemos decir, ha transcurrido ya más de un año desde que comenzó la pandemia de la COVID-19. Pero un año después, ¿podemos decir que hemos aprendido algo? Solo en Estados Unidos, la COVID lleva ya más muertos que la Primera y la Segunda Guerra Mundial y las guerras de Vietnam y de Corea juntas, con casi 550.000 personas fallecidas. Si dichas guerras significaron una catástrofe que motivó importantes cambios en el país, la situación actual después de un año de pandemia ¿no debería promover cambios mucho más radicales? Este mismo planteamiento puede aplicarse en América Latina, en países como Brasil, donde las cifras alertan de casi 300.000 fallecidos, en México, con 200.000, en Colombia, con aproximadamente 62.000, en Argentina, con cifras en torno a 54.000 fallecidos, y en Perú, con 50.000 personas fallecidas a causa del COVID. ¿Qué estamos aprendiendo de todo esto? ¿Qué cambios veremos como resultado o como reacción a tantas muertes? ¿Querría comenzar la doctora Inés Quintero? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Encantadas de estar aquí con ustedes y de compartir. Y fíjate, yo creo que el gran aprendizaje de todo este proceso dramáticamente tiene que ver con la vulnerabilidad de las sociedades. Yo creo que lo que nos deja ver el COVID es cuán vulnerables somos como sociedades, independientemente de que seamos en los códigos posibles subdesarrollados, desarrollados, del norte, del sur, de cualquier de los hemisferios. O sabemos que están en la lista de mayor cantidad de muertos, están los países supuestamente de mayor calificación y de mayor desarrollo. Y creo que para América Latina en particular, lo que nos deja ver también es eso, los grados de vulnerabilidad y en qué medida esa condición vulnerable de nuestras sociedades nos permite reaccionar. Yo creo que lamentablemente la reacción de la sociedad, porque yo quisiera hacer una diferencia entre la reacción de los gobiernos y la reacción de las sociedades. Y me parece que en nuestras sociedades, lamentablemente, esa vulnerabilidad no se ha incorporado como un factor al cual debemos prestar atención y estar atentos a que una plaga, una condición de salud como esta, nos lleva a eso, a entender la dimensión vulnerable del género humano, ni siquiera de la sociedad, sino de lo que somos. Creo que ese es el principal aprendizaje, tener conciencia de cuán vulnerables somos como sociedad y como especie. Muchas gracias, profesora. ¿Y quiere seguir el doctor Jorge Hidalgo? Bueno, yo me uno al planteamiento de la doctora Inés Quinteros. Creo que efectivamente las epidemias ponen de manifiesto la vulnerabilidad de los seres humanos de tiempos muy remotos, pero van produciendo también ciertos cambios que son algunos muy silenciosos o de muy larga data y otros más inmediatos. En el caso de América Latina, que nace con el famoso encuentro entre Europa y el Nuevo Mundo, las epidemias dejaron millones de muertos.
¿ah? De poblaciones que, de acuerdo con lo que decía Guru Bora, estábamos en una sociedad que no había tenido contagios epidemiológicos por cientos y miles de años. Bueno, ha tomado siglos que las culturas autóctonas adquieran la resistencia endémica contra algunas enfermedades tan comunes y corrientes como el resfrío. Sin embargo, esta epidemia yo creo que deja en evidencia clarísimamente que las catástrofes no logran solucionar los problemas de estructura política, económica y social de nuestros países, sino que en muchos casos las acentúan. Nosotros vemos que a nivel mundial los países más pobres son los que han tenido menos acceso a las vacunas, ¿ya? Y y en otros por irresponsabilidad de sus gobernantes, como el caso de Estados Unidos y de Brasil, que no han sabido enfrentar con las conductas mínimas, y que importa entonces, yo creo que los cambios que vienen a nivel de más corto plazo, como cómo mejorar los comportamientos de políticos frente a estas epidemias. Por ejemplo, es ilógico que un presidente, por muy poderoso que sea, tenga el derecho de desafiar lo que dicen los informes médicos y aplique una política contraria a lo que aconsejan todas las escuelas médicas. Eso debería ser de alguna manera corregido por algún tipo de control interno. Eso es. Gracias, profesor. Pues si quiere continuar la doctora Lisa Fruoff García. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con vosotros. Y bien, me pongo de acuerdo con los colegas. Creo que la pandemia ha demostrado cómo somos vulnerables como sociedad. Y hablando desde Brasil, ¿no? La cosa se pone muy mala, porque ayer tuvimos más de 3.000 muertos y somos un país que tiene recursos, ¿no? Y podría haber manejando la situación mucho mejor, ¿no? Y luego a la pregunta si hemos aprendido algo, a veces me pregunto si la gente aprende algo, ¿no? Porque aquí han pasado muchas cosas y todavía, ¿no? Muchos no creen en la ciencia y hay el problema de la vacuna y luego, ¿no? Pero ni todo está tan mal en el país, ¿no? Y yo creo que cosas interesantes están pasando, y porque no hablo solo desde Brasil, hablo desde una gran ciudad de Brasil que tiene muchos problemas, y creo que algo se puede solucionar con esto del mundo virtual, ¿no? Creo que podemos intentar construir una ciudad mucho mejor para la gente, una ciudad con menos contaminación, una ciudad con menos tráfico, una ciudad con más lógica, porque aquí es normal para la gente tardar 2, 3 horas para llegar al trabajo y luego más 2, 3 horas para volver a casa, ¿no? Eso no puede ser, ¿no? Entonces, creo que es una oportunidad para intentar construir una ciudad más lógica y hacer cosas en el virtual que puedan generar un ambiente más saludable a la gente, ¿no? Entonces, a veces soy un poco pesimista por eso de que creo que la gente tarda para aprender las cosas, incluso yo, ¿no? Estoy hablando de los otros y de mí, nosotros, ¿no? Pero por el otro lado también me parece que cosas buenas, ¿no? Pueden salir, y así lo espero, ¿no? Que cosas buenas salgan de este momento que es tan difícil para nosotros. Gracias, profesora, muy de acuerdo. Y ya por último, la doctora Olga Llanet Acuña, sí, que ahora mismo no la vemos, pero... Muchas gracias, Marta. Pues bueno, creo que y gracias por la invitación, creo que es un espacio muy interesante para reflexionar sobre este tipo de temas, y realmente vemos cómo la pandemia nos obligó a organizarnos. Teníamos una planeación que rápidamente tuvimos que replantear, repensarnos. Así nos distanciamos de amigos, familiares y compañeros de trabajo con quienes compartíamos cotidianamente,
pero logramos otras maneras de comunicarnos y de interactuar a través de las redes sociales y de estos espacios que justamente son tan ricos. Con respecto a nuestra actividad como docente y administrativo, respondimos en forma inmediata a ciertas acciones, particularmente desde el punto de vista educativo. Sin embargo, pues el distanciamiento también tiene que ver con aspectos emotivos. Estábamos cerca, pero a la vez lejos. Pero con las personas más lejanas territorialmente, posiblemente ahora nos comunicamos más. Seguimos descubriendo que en torno a la pantalla podríamos encontrar otras miradas, otras conexiones y tal vez un diálogo más fluido con colegas que en muchas ocasiones no habíamos tenido la posibilidad de interactuar. Digamos que como parte de esta primera interacción con la pantalla empezamos a preguntarnos por el sentido de la educación, del mundo del trabajo y de nuestro papel como seres humanos. Implicó pensar en la incertidumbre, por ejemplo, en cuanto a lo educativo, pensar cómo educar para lo desconocido, lo que no vemos, lo que no conocemos, cómo interactuar con los que nos rodean sin distanciarnos, cómo va a ser ese mundo, pero desde nuestro papel como docentes e investigadores enfrentados ante una realidad en que la ciencia y el conocimiento se fortalecen, pero rodeados de inseguridades y miedos hacia eso otro desconocido, nos llevó también a reformar nuestra práctica educativa, a pensar de otras maneras, a, digamos, diseñar y a prepararnos para el mundo de la tecnología, de la ciencia, ¿sí? En un segundo escenario emerge la sensación del miedo, es el miedo al contagio, el miedo al virus, hay un temor generalizado que se habla, que vemos, pero que no nos atrevemos a pronunciar, es el miedo a la crisis económica. Esa, digamos, aunque se adoptaron medidas en algunos estados y en algunos países, pueden ser leídos como políticas de intervención estatal en muchas ocasiones, pero en realidad podemos ver que son pañitos de agua tibia que nada benefician digamos, a la gran mayoría de la población. Por el contrario, que hemos encontrado un mayor abismo y un mayor crecimiento entre los grandes sectores, un posicionamiento amplio de la economía. Digamos que si bien Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos, considerados los países neoliberales, establecen todo un paquete para reactivar la economía, en muchos casos, como es el caso colombiano, la crisis pervive, la crisis recae en la clase media, donde una reforma tributaria amenaza justamente con mayor incremento de políticas y demás para el sector medio. Entonces, ¿qué pasa con la crisis, o es decir, con la pandemia? La pandemia exteriorizó básicamente las desigualdades abismales en términos sociales marcados por la concentración de la riqueza. La crisis no tocó más a los ricos, por el contrario, muchos quedaron sobreendeudados y sin empleo. Pequeñas empresas cerraron. Tal vez el enemigo global no es el virus, sino el afianzamiento de la globalización depredadora y de las relaciones entre el capitalismo y la naturaleza. Digamos que así se migra hacia una sociedad impregnada por el miedo al contagio, la muerte, y se vislumbra la naturalización de ciertas prácticas desligadas de las medidas de bioseguridad, la limitación en la circulación, entre otras. Es decir, también migramos hacia una sociedad del control, que también pues es otro de los temores y otra de las perspectivas que también nos deja la pandemia. Gracias. Pues muchas gracias por esta primera ronda de intervenciones y pasamos al siguiente tema, que también es interesantísimo y que está un poco relacionado con lo que han comentado la profesora Fruhoff y Janet de los posibles beneficios o no de este mundo virtual, y es el tema de las redes sociales, la política y los movimientos sociales en América Latina. Dejamos de acudir a los mítines, de escuchar los discursos de los líderes en las tribunas de las plazas o leerlos en la prensa. Otras generaciones ni siquiera llegaron a conocer esa forma de hacer política. Ahora, la sociabilidad política y la decisión electoral de depositar el voto están en manos de las redes sociales, de sus algoritmos que nos muestran una u otra información y de sus influencers. También ha cambiado la forma de hacer activismo y de reivindicar los derechos, conformándose muchas personas con el cómodo clic de compartir o dar me gusta antes de organizarse colectivamente para protestar. ¿Cómo afecta esto a nuestro presente y nuestro futuro? ¿Qué clase de política resultará de todo esto? ¿Quiénes serán los líderes del futuro y cómo se construirán sus discursos? ¿Le gustaría comenzar al doctor Hidalgo? Bueno,
La verdad es que como un viejo anticuado, este es uno de los temas que más se aleja de mí y también de mis temas de investigación. Del siglo XVI al XVIII y claro, todo es puro futuro. Pero al fin, estamos viviendo un presente donde las redes sociales, fuentes de información, son tanto la información pública como la información que llega a través de las redes. Y en ese sentido se pensó de que podría haber una democratización de la sociedad. La verdad es que no estoy tan seguro de eso. O sea, sin duda, para alzarse y participar en cine y cosas por el estilo, evidentemente las redes están funcionando para quienes están conectados con esos grupos. Pero en general el nivel de información no es que haya subido extraordinariamente. Y aquí hay que considerar de que las redes de información siguen controladas por los grandes grupos económicos y de influencia cultural. Incluso a nivel, parece que hay un Sí, rogamos que las personas que no estén interviniendo apaguen sus micrófonos para que no haya ruido de fondo, si puede ser. Gracias. En especial el profesor Lovell. Lovell, por favor, apaga el micrófono. Bueno, estaba de que los sistemas de comunicación siguen siendo controlados por los grandes grupos y influyen sumamente fuerte sobre las élites políticas dentro de un grupo relativamente pequeño que toma decisiones. Pero cada día más son más fuertes las intervenciones masivas, las intervenciones del pueblo innominado, ¿ya? En el caso chileno esto ha sido muy evidente. Estas manifestaciones son las que han empujado, en el caso chileno, a que dentro de pocos días más estemos votando elegir nuevos constituyentes para hacer una constitución por primera vez en la historia, que no es el resultado de una élite, sino de la manifestación popular. En ese sentido, sí, las redes están influyendo en los cambios políticos importantes. Pero hay que tener presente también que este sistema de captar la información a través de las redes, particularmente en estas investigaciones de Big Data, que se han convertido en una especie de comercio de la información que interesa a los políticos, se puede captar en qué dirección, qué es lo que está pensando grandes masas y por lo tanto hacer de que los políticos actúen en un sentido o en otro. O sea, que los políticos reciban el apoyo que ellos esperan. Los casos que se provocaron, por ejemplo, con la primera, con el gobierno de Trump y la influencia rusa en la intervención dirigidos a votantes norteamericanos, sin duda influyeron en el resultado de su elección. Parece ser de que esto puede ser también sumamente peligroso. ¿Cómo controlan estas grandes empresas? ¿Cómo se evita la pérdida completa de privacidad de los usuarios? ¿Ya? Ha sido tremendamente útil, especialmente en estas circunstancias. Pero hay también que de alguna manera también límites, especialmente en las empresas. Gracias, profesor. ¿Y qué opina, por ejemplo, pues la profesora Olga Llanes de este tema? Muchas gracias. Bueno, en esta época, digamos que las redes sociales constituyen recursos muy importantes para los movimientos sociales, los cuales pueden surgir y recrear tan pronto como lo permita la tecnología y el acceso a la misma. Digamos que la característica fundamental es la interactividad y esto resulta de suma utilidad para los movimientos sociales, dado su interés y el que sus actividades cuenten con mayores recursos con una facilidad de acceso y que cualquier usuario de la red pueda aportar con recursos de información. Digamos que en los últimos años se ha visto un sinnúmero de movimientos sociales producidos en diversas partes del mundo utilizando los medios sociales como plataformas de difusión, de motivación y de acción social. La intensidad como parte de ese impacto social que determinaron no han sido siempre de la misma trascendencia,
Sin embargo, digamos, permiten esa conexión, tanto Twitter como Facebook, como YouTube, como WhatsApp, entre otras plataformas, Instagram, cambian considerablemente el accionar de las protestas, son un instrumento importante que ha promovido la participación de los movimientos sociales en la vida política en todo el mundo y han generado nuevas maneras de sociabilidad. Digamos que un tuit de un personaje o líder importante puede generar un sin de seguidores. Las cadenas de difusión motivan a generar nuevos mensajes, reacciones, videos, y esto ha traído la atención del público debido a la rápida circulación y al contenido. Entonces, las redes sociales han generado nuevas maneras de sociabilidad y de formación de ciudadanía. Por tanto, digamos, hay un proceso recíproco, pues los actores sociales también han acudido a las redes sociales para encontrar nuevas maneras de denunciar, de promover ideas sociales y políticas. Digamos que el ciudadano ha hecho uso creativo de las redes sociales buscando atajos, buscando nuevas maneras de colaboración. Pero esto también, y ahí está, digamos, la contrariedad, también ha generado otros espacios para falsas identidades, para falsos mensajes, para falsas expectativas. Y esto también ha generado una ambivalencia similar en la medida que no necesariamente, por ejemplo, niños o jóvenes tienen un dominio sobre lo público y sobre el público y sobre las ideas. Simplemente con un clic van haciendo seguimiento y van incursionando en este tipo de mirada. Digamos que las redes sociales actúan como catalizadores de las movilizaciones y proporcionan testimonios también que pueden ser asumidos de diversas maneras por quien los ve, por quien los siente, por quien los escucha, y esto genera una política o una acción de los sujetos, una reacción que puede popularizar, pero que puede generar también otras maneras y otras acciones. Digamos que los niños y jóvenes actúan indistintamente en las redes sociales, no necesariamente todos tienen una conciencia política y la capacidad de accionar o de tomar decisiones, y esto también ha generado una movilización de amigos, enemigos, en ocasiones sin tener la conciencia o el factor de poder decidir. Muchos de ellos en ocasiones no dimensionan la realidad y pueden dejarse llevar más por las tendencias de opinión que por criterios propios, y por esto en muchos casos las reconfiguraciones sociales se generan a partir de, digamos, este tipo de miradas, generando rechazo, afectos y demás. Digamos que para muchos niños en la época de pandemia justamente esto implicó unas nuevas maneras, primero, de recibir clase y de interactuar con sus compañeros, con sus amigos, y encontrar allí otras miradas o otro tipo de acompañamiento. Como lo dice Sofía, una estudiante, en muchas ocasiones el computador solamente lo usaban de vez en cuando, ahora se convirtió en la manera para recibir la clase, para conversar con los compañeros, en una herramienta central para jugar, para recrearse y para interactuar con sus amigos. Entonces, evitar así el aburrimiento. Pero entonces, asimismo, puede ser una controversia de las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Y ahora, ¿qué opina la profesora Fugaz? Hola. Bueno, yo creo que esto ya estaba pasando, ¿no? Me acuerdo lo que ha pasado en Brasil en las elecciones de 2018, porque el presidente que ahora está y también otros políticos se han elegido básicamente por WhatsApp. Nosotros aquí en Río teníamos un gobernador que mucha gente, incluso yo, nunca habíamos oído hablar de él, ¿no? Y luego se ha elegido, ¿no? Y entonces había ya algo que pasaba y que a mí un poco me da miedo, aunque me gustan las redes sociales y me pongo muy cómoda, me da miedo porque no es claro cómo las cosas pasan y cómo se construyen esas redes de políticos, ¿no? Yo no he recibido ningún WhatsApp de ellos, pero ¿no? Sus electores han elegido. ¿Qué sabían, no? Para tener la información a quién enviar el WhatsApp. Eso, ¿no? Entonces creo que hay algo que a nosotros nos da miedo, no es la tecnología en sí, pero es cómo se maneja, ¿no? ¿Dónde están las informaciones? ¿Quién controla esta información? ¿No? Y esto también nos lleva a la cuestión de la credibilidad, ¿no? Y un poco que hablábamos antes de la ciencia, de la vacuna, ¿no? Porque ahora el WhatsApp es una importante fuente de
ideas anticientíficas, ¿no? Los antivacunas y toda esta gente está muy fuerte en el WhatsApp, sobre todo el WhatsApp. Facebook, Instagram son todos importantes, pero WhatsApp es donde se mueven, es donde hacen política, ¿no? Entonces, yo creo que es algo todavía nuevo, que me da miedo por eso, no por la tecnología que me gusta, pero por no saber quién está por detrás. Si te pegas un periódico, ¿no? Sabes quién es la gente que está trabajando en el periódico, ¿no? Pero quién es la gente que está por detrás de las informaciones de WhatsApp. ¿Ah? Y luego es una información que, ¿no? que la gente se cree y que llega, ¿no? Muy rápido. ¿No? Y así que creo que es algo que se va a quedar. Esta es la nueva política. No creo que va a reemplazar la política de la calle, porque estamos viendo, incluso ahora, ¿no? Hay mucha manifestación en la calle, de Estados Unidos, en Chile, en Inglaterra, ¿no? En Brasil no hay, pero creo que va a haber muy pronto. Entonces, creo que no es que uno va a reemplazar el otro, pero seguro que las nuevas medias son un agente importante y creo que hace falta a nosotros manejarnos mejor en esto, porque es donde la gente va a disputar no solo la política, pero las ideas, los grupos, y eso es la parte buena de lo que está pasando ahora, ¿no? Porque estamos nosotros aquí cambiando informaciones y esto va a ser el futuro, ¿no? Pero la cuestión es cómo hacer esto más claro, cómo hacer esto de un modo más democrático. Democrático no es solo llegar a todos, ¿no? Pero también que la gente pueda transmitir sus ideas en estas redes sociales, ¿no? Entonces, creo que hay cosas que todavía tenemos que estar atentos, esto de la credibilidad, la idea de dónde se va a hacer la política. Por ejemplo, la política no se hace más mucho en los espacios laborales. La verdad es que espacios laborales, muchos ya no hay más, porque la gente trabaja desde casa, ¿no? Incluso en la universidad se hacía política, ¿no? En los pasillos de la universidad, pero los pasillos están vacíos, ¿no? Entonces, este es el espacio, pero esto será una nueva política, ¿no? Cómo los liderazgos van a surgir en este medio que también valora otras cosas, ¿no? La imagen, la manera de hablar en un vídeo. Yo soy profesora, para mí, ahora creo que estoy bien, mejor, pero ha sido muy difícil, ¿no? Cambiar mi performance de la universidad para lo virtual, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con esto? Van a ser nuevos liderazgos que saben, ¿no? Cómo manejar mejor la tecnología y no tanto las ideas, ¿no? Y luego la cosa de la imagen y no tanto lo texto escrito, ¿no? Bueno, unas cosas que pienso sobre las redes y la nueva política, por decirlo así. Muchas gracias. Pues ahora hablaríamos con la doctora Inés Quintero. Sí, muchas gracias. Bueno, obviamente comparto muchas de las opiniones y de las consideraciones que han hecho los colegas que me han precedido y creo que efectivamente hay una cantidad de aspectos que es inevitable considerar como positivos en la medida de la facilidad de comunicación, de los recursos, de lo que significa como masificación y también eso de las oportunidades. Nosotros en esta ocasión tuvimos una experiencia, hacemos una olimpiada de historias, ¿no? Y esas olimpiadas de historia no teníamos un concepto diferente a hacerlo que no fuese simplemente el modo tradicional de evaluar y resolvimos en medio de la pandemia, en medio de las dificultades, abrir la opción de que los muchachos participaran con recursos de las redes, o sea, que hicieran campañas de comunicación a través de los recursos de las redes, memes, grupos de WhatsApp. Y bueno, y realmente hubo un estallido de creatividad extraordinario para tratar ellos de elaborar contenidos mediante los recursos que ofrecen las redes sociales, bien fueran los podcasts, bien fuesen, y también la facilidad para después distribuirlos y darlos a conocer. Pero hay un problema que yo sí creo que es muy grueso y tiene que ver con
con las enormes diferencias que existen en todas nuestras sociedades en relación con el acceso a Internet, ¿no? O sea, yo creo que las redes sociales tienen todas esas maravillas y todas esas opciones, pero sabemos también que en todos nuestros países, en algunos con mayor profundidad y otros con menor profundidad, existen brechas dramáticas en relación con el acceso a Internet, ¿no? O sea, en Venezuela hay zonas que simplemente están totalmente ajenas a la posibilidad de conectarse de manera en Internet, y muchas veces la conexión es inestable, se interrumpe, se va la luz, o sea que es un recurso que tiene dramáticas limitaciones. Y sí creo que cuando hablamos en términos de sociabilidad política, esto es un factor a tomar en consideración, porque realmente las dificultades y las limitaciones y las restricciones para acceso a Internet generalmente están en los sectores de menores recursos, en los sectores menos, o sea, menos sensibilizados o menos en el, digamos, en el ámbito del contenido y del discurso mediático de las redes sociales. Entonces creo que eso genera un problema de entidad respecto a la exclusión, por decirlo en el discurso pues, actual, o sea, en qué medida la sociabilidad política con esta preponderancia de la comunicación mediante las redes saca del discurso y saca de la sociabilidad política a quienes no tienen acceso a ni siquiera a un WhatsApp, ¿no? Entonces, verdad, me parece que el tema del acceso a Internet en nuestras sociedades, y particularmente me refiero en el caso, por ejemplo, de Venezuela, o sea, nosotros tenemos una manera de decir, Internet no sube cerro. O sea, tú no puedes construir mensajes políticos recurriendo exclusivamente a las herramientas que ofrecen este tipo de redes sociales. Creo que hay un espejismo, ¿no? Un espejismo que se ha expresado como consecuencia de algunos eventos en particular. Yo creo que el caso chileno nos dejó muy estremecidos a todos, pero creo que, bueno, que en Venezuela en particular y seguramente en otras sociedades, o sea, hay índices donde dice que, bueno, que hay zonas de América Latina donde ni siquiera el 3% de la población tiene acceso a Internet. Entonces sí creo que la sociabilidad política y que la práctica política y que la actuación de los dirigentes políticos exige que tomen en consideración que el discurso mediático no puede ser el único instrumento, sobre todo para incorporar al debate político y a la movilización política y a las demandas políticas de los sectores que lamentablemente no tienen acceso a Internet. Y creo también que es importante, ya lo han mencionado algunos de ustedes, establecer diferencias en relación a las redes sociales. O sea, una cosa es el Instagram, otra cosa es el Facebook, otra cosa es el WhatsApp, otra cosa es el Twitter. El Twitter es mucho más beligerante, mucho más pendenciero. Mucho. En el Instagram la gente está como bajo perfil, como más sosegada. Entonces, creo que eso, que tenemos que tener en consideración. Y bueno, y hay otra cantidad de recursos que están surgiendo permanentemente, el fulano TikTok y el otro, que yo, ¿verdad? O sea, seguir la pista termina siendo muy limitado. Y finalmente quiero referirme al tema de los influencers, porque el tema del influencer es también un factor profundamente dedicado. Si uno se pone a ver, los grandes influencers de la humanidad son artistas, son músicos, son cantantes, son figuras públicas que no tienen nada que ver con la sociabilidad política, y que de repente uno de estos personajes largue una consigna, largue una cosa que no, mira, termina siendo eso, de una cobertura y de una, o sea, uno se pone, o sea, a hacer la lista de, ajá, ¿quiénes son los grandes influencers de la sociedad? Y mira, yo ahí sí es verdad que le bajaría el volumen y le sacaría el enchufe al sistema, porque hay unos influencers que son un peligro. Entonces creo que todo eso debemos tenerlo muy presente a la hora de ponderar y de reflexionar con muchísima mayor cautela este espejismo de las redes sociales, que no puede sustituir la actuación, o sea, la actividad política, como lo decía la compañera de Brasil. O sea, hay una actividad política que es de calle, que es del día a día y que significa el compromiso y la vida política en la cual nos hemos formado como sociedad. Absolutamente. Pues muchas gracias de nuevo por esta ronda tan interesante, y pasaríamos al siguiente tema. Decenas de miles de mujeres mueren al año en América Latina en abortos clandestinos. La falta de un plan de educación integral y de una política efectiva y extensiva de planificación familiar y sexual producen estas muertes.
las cuales raramente suceden en los países donde la interrupción voluntaria del embarazo está garantizada por la ley y por los servicios públicos de salud. Las mujeres pobres mueren, las ricas abortan con seguridad. ¿Son necesarias y urgentes las leyes sobre el aborto, como las que se han aprobado finalmente en Argentina, tras décadas de lucha de las organizaciones feministas argentinas, con el apoyo y solidaridad internacional de todas las mujeres que, desde diferentes puntos del planeta, empuñaban el pañuelo verde? ¿Hay otras soluciones para evitar estas muertes? Lo sucedido, con las dificultades con las que se ha aprobado la ley en Argentina, ¿es un gesto de hipocresía social? ¿Qué viene después de aprobadas las leyes? ¿Qué opina la doctora Elisa Fruo? Bueno, es un tema delicado. Yo personalmente estoy en favor del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Esto para mí personalmente no es una cuestión, pero eso es una cuestión para la gente de mi país, ¿no? Yo puedo decir que desde Brasil no estamos ni cerca de una ley. Lo que sí puede pasar en Brasil es que la ley en contra del aborto se vuelva aún más restrictiva, ¿no? Porque aquí sí se puede abortar por estupro, por riesgo de vida de la madre, ¿no? Y aún esto se está ahora, no hay políticos que quieren cambiar estas leyes y luego no admitir ningún tipo de aborto legal en el país. En esto tampoco Brasil está solo, ¿no? Hay movimientos similares también en Estados Unidos, por ejemplo, pero también es un poco triste que nuestros vecinos, ¿no? Tengan logrado hacer algo, ¿no? En este sentido, y nosotros estamos muy lejos. Y la verdad es que yo no siento una voluntad social de hacer algo, ¿no? Yo no veo a la gente le moleste el número de mujeres que se mueren por año por los abortos clandestinos. Y luego no veo que la sociedad se pueda movilizar en esta dirección. Ojalá me sorprenda, ¿no? Porque esto pasa también, ¿no? Pero desde ahora lo que sí se puede hacer son movimientos direccionados a la educación, ¿no? A un acceso más amplio a métodos anticontraceptivos y también políticas de desarrollo a las mujeres, ¿no? Esto ya se está haciendo hace mucho. La verdad es que las cosas han cambiado mucho en Brasil en las últimas décadas, ¿no? Si uno compara la situación de la mujer hoy con hace 20 años, es algo totalmente distinto. Pero me da un poco de tristeza porque, como has dicho tú, para mí es una hipocresía, ¿no? Porque aborto es algo que la gente hace en el país, ¿no? Y tú haces lo que tú puedes pagar. Y si puedes pagar por algo mejor, tienes algo mejor, y luego si no puedes, bueno, pones tu vida en riesgo, ¿no? Entonces, lo que no está permitido, ¿qué es? Y esta hipocresía es algo que en general no molesta a la gente, ¿no? Y yo veo esta situación un poco como un callejón sin salida, ¿no? Porque no veo una movilización de la sociedad y las mujeres están por sí, y luego sí hay organizaciones que te pueden ayudarte, ¿no? Pero con esto pueden ayudar una persona, 2 personas, pero no es algo sistémico. Y a mí me gustaría ver algo sistémico, ver un compromiso de la sociedad con esto, ¿no? Porque luego hay toda la discusión de la vida, pero hay niños en la calle y a nadie le molesta la vida de estos niños. A las mujeres que se mueren y a nadie le molesta esto. Entonces, son argumentos que a mí me resulta muy difícil comprender, y
volviendo todavía más difícil porque es algo que está en la agenda política de grupos muy poderosos como los evangélicos y otros que no quieren oír hablar de esto, ¿no? Entonces es algo muy complicado, pero puede que me equivoque y que las cosas puede venir un viento que va a cambiar todo eso que se está puesto ahora. Gracias, esperemos que sí. ¿Y la profesora Janet Acuña qué opina? Bueno, también considero que igual que dice la profe Elizabeth, el tema es complejo. El tema del aborto ha sido muy polémico en el caso colombiano, donde ha habido una marcada influencia del pensamiento conservador y de la iglesia, por ejemplo. Las propuestas de despenalización han generado voces diversas que lo claman a gritos y que se oponen. Aunque el índice de mortalidad por causas de abortos clandestinos es alto, no hay una conciencia sobre las implicaciones de un aborto clandestino en las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo. Simultáneamente, pues siguen creciendo el número de embarazos no deseados. Pues de lo contrario, digamos, puede ser esto penalizado, que genera discriminación y repudio, situación que también pues se puede mirar en otros países como Chile, El Salvador, para señalar solamente algunos. En Colombia, a pesar de que en diversas convenciones y tratados internacionales se ha recomendado revisar la penalización absoluta del aborto, el aborto es un problema de salubridad pública. Se registra un alto porcentaje de muertes de mujeres que se someten a prácticas clandestinas o de aborto clandestino. Según estadísticas del DANE, en 2017, por ejemplo, más o menos 485 mujeres, murieron por causa de abortos clandestinos, que es un índice bastante alto. El comportamiento de este tipo de mortalidad ha sido constante durante los últimos años, con una particular reducción que no sé por qué se dio de acuerdo con las estadísticas del DANE en 2013. Los abortos clandestinos en ocasiones no se registran. La preocupación es que en los lugares donde se practican, por lo general, no cuentan con las condiciones de infraestructura, las condiciones sanitarias, las condiciones de salubridad pública necesarias para su desarrollo, por lo que una mujer está expuesta a infecciones, al uso de implementos no adecuados y a que, digamos, cualquier tipo de persona realice ese tipo de prácticas sin la debida experiencia. Por tanto, estas prácticas ilegales en varias ocasiones han generado muertes a las madres, les han generado otro tipo de problemas de salubridad pública que pues resulta muy, muy complejo. Digamos que se intenta hacer una reforma en el año 2000 al Código Penal y se estableció que podían haber un tipo de prácticas de abortos en ciertos escenarios o en ciertos casos, con consentimiento, por ejemplo, cuando hay casos de peligro de la madre, del feto, cuando hay abusos por abuso sexual, digamos que en esos casos puede la mujer acceder al aborto. No obstante, digamos, en los últimos tiempos hubo un debate sobre el particular y muchas mujeres. Efectivamente, digamos que en ocasiones somos las mismas mujeres quienes rechazan este tipo de actividades, en el sentido que la mujer decida libremente sobre su cuerpo, si quiere tener el embarazo, si quiere mantener, digamos, el proceso de gestación común y corriente, pero también esto depende incluso de las relaciones sexuales abusivas en ocasiones. Y aquí en Colombia tenemos un alto índice de ello, en muchas ocasiones por los grupos al margen de la ley que acceden a las mujeres o que abusan de las mujeres en las áreas, en ciertas regiones. Y esto, por ejemplo, es una causal de discontinuidad del aborto, pero muchas mujeres prefieren el silencio, prefieren omitir o prefieren silenciar. Entonces, de esa manera, digamos, hay muchos factores que están inmersos en ese tipo de situaciones y que las mujeres por temor omiten denunciar, omiten también acceder a este tipo de ejercicios.
Entonces, digamos que ¿quiénes son las mujeres más vulnerables a este tipo de prácticas clandestinas? Las mujeres de condiciones económicas menos favorecidas, porque pues precisamente no tienen los recursos para acceder a una clínica o a unos tratamientos técnicamente desarrollados, y esto hace que los efectos sean en ocasiones bastante adversos. En muchas ocasiones se acuden a prácticas totalmente inhumanas que generan un perjuicio considerablemente a las mujeres. Entonces, digamos que esta sigue siendo una práctica muy fuerte en la política colombiana y en la sociedad colombiana, situación, insisto, que no es ajena a lo que se estaba discutiendo hasta el mes de febrero en Chile, y que efectivamente tiene muchas implicaciones sobre el ser y el quehacer de las mujeres, sobre sus libertades, pero sobre también decidir sobre una vida que es, digamos, sería otro tema que pues finalmente comparto la perspectiva de Elizabeth, en el sentido de que la mujer sea autónomamente en decidir sobre su propio cuerpo. No es fácil, digamos, es un tema complejo, y creo que eso es algo que toca muchas dinámicas. Completamente. Gracias. Muchas gracias. Ahora queremos escuchar a la profesora Quintero, pero me gustaría pediros brevedad, porque como hemos empezado un poco tarde por los motivos técnicos, para poder tratar todos los temas. Pero muchísimas gracias. Sí, muy bien, gracias. No, yo comparto absolutamente los comentarios y las consideraciones que han hecho Elisa y Janet. O sea, este es un problema complejo, que sabemos que la sociedad es nuestra, es tabú, que tiene todas las reservas, o sea, y creo que hay que apoyarlo. O sea, creo que parte del problema, y bueno, de alguna forma, como se ha venido trabajando en Venezuela, la discusión es, bueno, primero que pueda ser una plataforma unitaria de los movimientos de mujeres, porque sabemos que los movimientos feministas siempre están engrinchados, entonces, bueno, están en contradicción, y la idea es que todas esas voluntades que se suman a estos movimientos puedan tener una plataforma común en relación con este tema. En segundo lugar, creo que eso debe ir más allá de los movimientos feministas y de las organizaciones de mujeres, para comprometer a otros actores de la sociedad, que es más o menos lo que se está haciendo en Venezuela, de forma tal que no aparezca como que si fuese simplemente un problema de las mujeres, ¿no? Sino que es un problema social, de salud. Y creo que en ese sentido las observaciones que han hecho tanto Elisa como Janet van en esa dirección. O sea, esto es un problema de nuestras sociedades, o sea, no es un problema exclusivamente de las mujeres. Y lo más importante en todo caso es sensibilizar a la sociedad respecto al tema, porque, verdad, digamos, las reservas que hay en nuestras sociedades en relación con eso es lo que impide atender que se trata de un problema de salud, de un problema que perjudica a quienes se ven en esa condición, que por supuesto afecta a las mujeres de menos recursos, porque las que pueden hacerlo por la vía expedita lo hacen, pero sí comparto en alguna forma lo que se ha manejado en el caso de Venezuela, donde no se ha aprobado y donde hay mucha resistencia, es buscar la manera de ir sumando voces, voluntades y acciones que permitan ver que no se trata de un problema de las feministas, que se trata de un problema de la sociedad, para evitar las consecuencias que traen por una parte, estos abortos ilegales, y por otra parte, estos niños abandonados, que bueno, que simplemente no tienen manera de resolver su futuro, ¿no? Entonces, por eso creo que es un tema de la sociedad muy importante. Gracias, profesora. Ya también para cerrar, podemos escuchar al doctor Hidalgo. Bueno, como se ha dicho, hablo porque este no es solo un tema de las mujeres, es, como se acaba de decir, de la sociedad. En el año 66, imagínense cuánto tiempo atrás, conversaba yo con el doctor John Murray en Lima de sus experiencias también en torno al movimiento femenino. Y me contaba de que no sé cuántos años antes del 66, pero más de una década, él había apoyado muchísimo los movimientos de las mujeres en Norteamérica para no usar sostén, ¿ya? Entonces, una primera manifestación de la liberación femenina era el poder decidir con qué ropa se vestían, ¿ya? Qué prendas querían usar, ¿ya? Y esa lucha, él me señalaba que, a su juicio, que el mayor cambio que se podía presenciar o pronosticar en la historia mundial
no eran las revoluciones que en ese momento las estudiábamos, como la Revolución Rusa o la Revolución China, sino precisamente el proceso de liberación de la mujer de las condiciones sociales, jurídicas, educacionales en que se encontraba. Y eso lo estamos viendo día a día, o sea, las decisiones de las mujeres han ido contando con una mayoría creciente de la sociedad, que comprende de que no es una decisión que solo se puede dejar en manos de las mujeres, ¿ya? Y que deberían contar con un apoyo más presente, no solo en términos de las mujeres, sino, como se acaba de decir, en términos de los niños. En Chile tenemos un problema de niños abandonados o niños en situación irregular o niños que practican la delincuencia atroz, ¿ya? Y eso tiene que ver también con un problema más global de la sociedad. Cómo la sociedad efectivamente asume la paternidad y la maternidad como un asunto de responsabilidad social y de compromiso con la sociedad en su conjunto. Y en este sentido, el aborto debe ser considerado como un derecho y una responsabilidad también de la mujer, en la cual los hombres también tienen responsabilidad, pero la decisión esencial está en manos femeninas. Muchas gracias, profesor. Pues seguimos con el siguiente tema de la Amazonía. La Amazonía es la región más latinoamericana de todas. Tiene frontera con casi todos los países de América del Sur y ecológicamente hablando es la región más grande y, al parecer, la más descuidada. No solo Brasil. Si examinamos los casos de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, podemos constatar que lo que vivimos es una tragedia. ¿Es necesario y urgente proteger un patrimonio natural esencial para todos nosotros? Aunque haya protestas desde Europa, como por ejemplo el rechazo al acuerdo de Mercosur, los mayores implicados en su defensa, que serían los gobiernos latinoamericanos, son los que menos comprometidos parecen a promover soluciones para la conservación, la protección y la salud de la región, que incluye naturalmente a los indígenas que la pueblan, así como un patrimonio inmaterial de valor incalculable. ¿Cómo ven el futuro de la Amazonía? ¿Qué soluciones podrían aportarse? ¿Y qué opinan sobre la propuesta de la internacionalización de la Amazonía? ¿Le gustaría comenzar la profesora Janet Acuña? Pues muchas gracias. Es un tema también amplio, polémico, y digamos que nos toca a todos como países latinoamericanos tomar una postura frente a la defensa de los recursos naturales, frente a la defensa de la Amazonia como patrimonio de la humanidad, pero resulta muy complejo, digamos, si vemos la destrucción de la Amazonia, ha surgido del interés particular de usufructuar tierras y recursos. No es casualidad de que hubiesen incendios hace poco ligados a la Amazonia, grandes extensiones de bosques, interés territorial, de control, de expansión de la frontera agraria, sin tener la precaución de conservación de los recursos naturales, es decir, sin pensar en la importancia que esto tiene, no solamente para Brasil, para Colombia, para Venezuela en este caso, o Perú, o Ecuador, sino también para la humanidad. Es el pulmón de la humanidad. Y de hecho, digamos que la explotación del caucho y la destrucción, porque no solamente tenemos allí el aspecto ambiental y cultural, sino también el cultural, perdón, el número de comunidades indígenas que habitan la zona y que paulatinamente han sido destruidas y han sido exterminadas para quitarles sus riquezas, para sacarlas de allí. Pero ¿por qué, digamos, de la nacionalización? ¿Qué hay detrás de esa nacionalización? Y esa sería una pregunta que como actores sociales nos debemos preguntar, no solamente, digamos, en todos los escenarios. ¿A quién beneficia dicha decisión? Aunque la reserva natural es considerada fuente de aire y de recursos naturales, ¿por qué se debe hacer intervención norteamericana directa? ¿Sí? En ese sentido, digamos que somos nosotros mismos quienes debemos apropiarnos, defender nuestros territorios, nuestros recursos, nuestras identidades. ¿Y acaso no son suficientes las políticas y las exigencias de los gobiernos para evitar la quema, la tala indiscriminada de bosques y la destrucción de la biodiversidad que allí reposa? Como ya lo ha señalado de los grupos indígenas, teniendo en cuenta que
la cuenca brasileña y la Amazonia es un ecosistema complejo. O sea, teniendo en cuenta también que es patrimonio de la humanidad, que abarca más de 360 millones de hectáreas surcadas por el río Amazonas, el más grande del mundo, y que posee más o menos 80.000 kilómetros en un área de reserva forestal y de biodiversidad, y que, digamos, es el compromiso de todos, aunque hay tendencias de defender digamos, la Amazonia como patrimonio de todos, debe ser una política del bien común. Pues, digamos que en ese sentido, digamos que hay una postura frente a la noción de internacionalización de estos recursos naturales. Digamos, si bien todos tenemos el deber de proteger no solamente la Amazonia, sino todos los recursos nacionales, mundiales, la biodiversidad y sobre todo evitar la destrucción, creo que es un compromiso colectivo. Gracias. Muchísimas gracias, profesora. Totalmente de acuerdo. Le damos la palabra ahora al doctor Jorge Hidalgo. Profesor, tiene que darle al micrófono, que no se le escucha. Ahí sí. Exacto. Yo creo que el problema de la Amazonia no es solo un problema de la Amazonia, sino un problema de tipo universal, que está estrechamente ligado primero a la expansión de un sistema neoliberal que busca la extracción de los recursos sin consideración a los habitantes que los ocupaban originalmente y sin consideración también al destino de los países. Y que sin duda no es muy equilibrado, porque cuando se protesta por lo que pasa con la Amazonia, no toman en consideración, por ejemplo, la contaminación que produce su propia industria, ya sea en China, ya sea en Estados Unidos o en Inglaterra, o cualquiera de estos países, ¿no? Hay una contaminación a nivel mundial que probablemente supere el nivel de contaminación o la falta o la protección que está brindando el Amazonas. Entonces, creo que debería ser mirado de una manera equilibrada. Hay que pensar en el caso de Indonesia, donde la extensión de los cultivos está prácticamente arruinando la posibilidad de la vida natural en todas esas islas, etc. Hay una situación a nivel mundial, extraer riqueza, profitar, ¿ya? Y olvidarse de las consecuencias inmediatas o futuras que todo eso pueda tener. Eso como primera cosa. En segundo lugar, referido al tema específico de la Amazonia, claro, nadie puede estar en desacuerdo de que la Amazonia es, como se ha dicho, un pulmón de la humanidad, es un tremendo parque que protege la biodiversidad y las pocas comunidades indígenas que quedan, pero que eso tiene un costo también en términos de que deberían estos países de alguna manera ser compensados en la medida en que mantengan esa situación, ¿ya? Y ahí podrían haber o crearse intereses o crearse condiciones para buscar una forma de equilibrio a nivel mundial, no solo con el tema del Amazonas. Muchas gracias. ¿Y quiere continuar la profesora Inés Quintero? Sí, obviamente es un tema, como todos lo de la mesa de debate, que aquí no hay tema sencillo en esto, ¿no? Pero claro, yo me pronuncio primero, ¿verdad? Me sumo a ese gran manifiesto de Chico Buarque sobre el Amazonas, que bueno, que ha rodado y que ha sido tan claro respecto a la internacionalización, ¿no? Dice, bueno, si vamos a internacionalizar los recursos mundiales, internacionalicemos el petróleo, internacionalicemos cuánto hay, ¿no? Porque, ¿verdad? Ponerle el ojo solo al Amazonas resulta un poco caprichoso. Pero también habría que decir, y en eso sí lo quiero decir muy responsablemente, que lamentablemente los gobiernos digamos, de los territorios que son de alguna forma responsables de tener políticas de conservación han sido terriblemente irresponsables, dramáticamente irresponsables con relación a la protección del Amazonas, más allá de lo que decía el profesor Hidalgo respecto a la compensación. No, o sea, en Venezuela vivimos un drama terrible que tiene que ver con lo que llamamos el arco minero, que es haber liberado la explotación de los ríos, los afluentes y los cuencas del Amazonas para la explotación minera.
Y eso sabemos lo que es la explotación minera. Cualquiera de ustedes se mete en Google Maps y pone arco minero y va a ver la depredación ambiental que está ocurriendo en esos territorios. Y lo más dramático es que con la anuencia del gobierno. Entonces, a mí sí me parece que los movimientos sociales, y en este caso por todos los recursos y medios que están activados en la protección del Amazonas, es eso, tomar conciencia, pero tomar conciencia no solamente en función de los intereses del universales y de las grandes neoliberales y de las cosas, sino hacer tomar conciencia también a los gobiernos responsables de tener una coherencia respecto a esto, porque aquí ya no se trata incluso de gobiernos de izquierda, de gobiernos de derecha. Aquí está el señor Nicolás Maduro que no, o sea, se ha aprobado la explotación de esos recursos con un decreto que autoriza la extracción minera en las cuencas del Amazonas. Y sabemos también la situación de Bolivia y sabemos también que son temas que al final se reducen a lo que siempre está de por medio, los intereses por la extracción de los recursos que se encuentran en esos territorios. Así que yo, por supuesto, la internacionalización, pero que ni soñarlo, pero también exijo, ya como venezolana, como ciudadana del mundo, que los gobiernos sean responsables en esa atención de lo que significa preservar ese pulmón de la humanidad. Totalmente de acuerdo. Y ya por último, escuchamos a la doctora Elisa Fruhoff. Bueno, yo estoy de acuerdo con los colegas, yo creo que es algo muy complejo. Creo que hay una relación colonial con Latinoamérica, el tema de la internacionalización, ¿no? Eso pasa mucho desde Europa, porque, mira, se compran todo desde China, que es el más grande contaminador del mundo, y luego no tienen una visión diferente, una visión distinta para Brasil o para Amazônia y los países de Latinoamérica. Y luego la idea de intervenir, ¿no? Nadie ha propuesto intervenir en China o intervenir en Estados Unidos, pero sí en Latinoamérica se quiere intervenir. Entonces creo que es algo complicado. Pero también me pongo de acuerdo con Inés que luego, ¿no?, los gobiernos de Latinoamérica deben hacer algo. Y también me pongo de nuevo de acuerdo con Inés que aunque los gobiernos de derecha por veces son un desastre mayor para Amazonia, yo voy a decir que los de izquierda tampoco han hecho mucho, ¿no?, con este tema. Y también me pongo de acuerdo con Jorge que creo que pensar en una compensación, o sea, pensar en algo, en un otro modelo global de manejar los recursos ecológicos, no solo Amazonia, pero ¿no?, los que son un patrimonio de nosotros, un patrimonio de todos, ¿no? Pero esto, la verdad, va a implicar cambios muy grandes, ¿no? Cambios en los patrones de consumo, cambios en nuestro modo de vida. Y yo creo que en esta discusión también hay una hipocresía, ¿no? Porque muchas veces no veo a la gente dispuesta a estos cambios, ¿no? Todos nosotros queremos comprar y viajar, yo también, ¿no? Pero eso hay un impuesto, ¿no? Y lo estamos pagando todo. Entonces, creo que la discusión del tema no es Amazonia, pero sí un tema global de cómo plantear una discusión que no sea colonial, ¿no? Que no ponga Latinoamérica como un tema de discusión, pero sí que ponga Latinoamérica en la mesa, ¿no? Y luego hay también el problema de nuestros liderazgos. Yo no voy a defenderlos, no creo que muchos no tienen defensa, pero no es motivo. Esto es motivo para no estar en la mesa, porque también otros países han tenido liderazgos, ¿no? Entonces, ¿cómo hay un doble estándar con el tema de Amazonia y con el tema de Latinoamérica? Y esto creo que debemos estar atentos cuando hablamos de temas ecológicos, Amazonia y lo que sea. Pues muchísimas gracias por todas las intervenciones y por haberos ajustado también a los tiempos.
queremos pedir de nuevo disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido al principio. Por eso vamos a comenzar ya, vamos a abrir el espacio ya de preguntas y comentarios de todas las personas que nos han estado escuchando desde esta propia sesión o desde Facebook también, que estamos transmitiendo al mismo tiempo en directo. Y porque todo lo que se ha estado comentando seguro que ha suscitado mucha reflexión. También eso, recordamos que sean preguntas y comentarios breves para poder dejaros libres pronto. Y mientras la gente pues pregunta, que pueden levantar la mano con el icono que hay aquí abajo o comentar en Facebook o en el propio chat, pues invito a la profesora Nayibe Gutiérrez, que quería hacer un comentario, pues a que tome la palabra. Bueno, muchas gracias, Marta. Bueno, antes que nada, bueno, un saludo muy afectuoso, muy cariñoso para todos los invitados. Jorge, Elisa, Inés y Olguita, es un placer verlos. Espero que el próximo café no lo podamos tomar frente a frente en cualquiera de los maravillosos cafés de América. Yo simplemente quería, bueno, preguntas las tengo todas, ¿no? He aprendido muchísimo con ustedes. Además, creo que este es un formato, ¿no? Marta y todos los chicos que están aquí escuchándolos, creo que estamos de acuerdo en que este es un formato en el que nos permite conocer la opinión de grandes especialistas en América Latina en diversos temas de una manera muy, muy directa, ¿no? Así que muchísimas gracias por eso. Yo solamente quería hacer 2 comentarios y ya les damos la palabra a los participantes, a los asistentes, y es que efectivamente, y voy a hablar, digamos, de mis propias experiencias. Cuando Inés hablaba sobre la falta de accesibilidad al Internet, yo recordaba otras dificultades para acceder a otros medios, ¿no? Y a los medios materiales tan sencillos como tener un ordenador, ¿no? Que no todos los alumnos de las universidades públicas, principalmente, pues pueden acceder a un ordenador. Pero es que en la Universidad de Antioquia hace poco más de 6 o 7 meses conocimos el caso de algunos estudiantes que la universidad y los profesores hicieron el esfuerzo de comprar unos ordenadores para mandarle a los alumnos, y habían alumnos que vivían en veredas donde ni siquiera tenían una dirección en donde mandarles un ordenador, ¿no? Entonces ya ni siquiera era el acceso al Internet, es que no había ni siquiera forma de hacerle llegar la máquina al estudiante. Entonces, claro, si partimos de ahí, pues tenemos que considerar, ¿no? otras realidades de nuestra América Latina, que es tan compleja y tan rica también. Y luego, con respecto al aborto, definitivamente pues es uno de los temas, digamos, más candentes en los últimos años, yo diría que la última década, y yo creo que mentiría cualquier mujer de mediana edad que dijera que no ha considerado, ¿no? Sobre todo que no lo ha hablado con sus amigas, y yo recuerdo muchas conversaciones con mis amigas y en las cuales me daba cuenta que había una gran cantidad de medicinas abortivas, ¿no? De pastillas, de métodos, de mecanismos. Entonces ya no, ni siquiera es someterse o ir a una clínica o buscar un especialista, sino que hay mujeres que ponen su vida en riesgo de diferentes maneras, y lo más grave que me parece es que Inés hablaba, bueno, en los movimientos de mujeres, Jorge también, ¿no? Yo creo que todas lo mencionaron, en los movimientos de las mujeres, pero es que tenemos que considerar que un gran número de estas mujeres que están abortando son niñas, ¿no? Entonces, claro, eso es otro problema muy grave. Solamente quería hacer esos 2 comentarios, y bueno, muchísimas gracias nuevamente, un abrazo grandísimo, y yo me callo ya para que Marta siga dando la palabra. Sí, ahora quien quiera responder a la profesora Gutiérrez, pues bienvenida. No, creo que más bien darle oportunidad a que participen los jóvenes, ¿no? Los que están en el público, y después hacemos un cierre cada uno de nosotros, propongo yo. Genial. Pues aquí tenemos justo una pregunta de María del Rocío Concha Gómez, dice sobre el tema del aborto también. ¿Qué consideran el profesor y las profesoras que podemos hacer desde otros países para dar más ayuda en ese aspecto? O si consideran que desde otros países podemos dar ese apoyo de alguna manera mediante charlas o vía diplomática a través de los gobiernos.
También hay Alfonso de la Calle quiere hacer una pregunta, así que Alfonso puedes poner el micro y la cámara. Sí, la cámara enseguida va, que esto tarda un poquito más. A ver si conecta, creo que ahora sí, ¿no? Buenas tardes o buenos días, depende de su ubicación. Les agradezco a todos su intervención. Creo que de acuerdo con lo que ha dicho la doctora Nayibe Gutiérrez, todos hemos aprendido algo nuevo hoy y yo creo que con eso pues nos debemos quedar, ¿no? Ya el día, desde luego, ya ha sido de provecho. Al respecto, tenía dos breves preguntas. La primera, quería comentársela a usted, profesor Hidalgo, sobre el equilibrio mundial. No me ha quedado muy claro a qué se refería o en qué consiste ese equilibrio mundial. Y la segunda es, bueno, en general para los cuatro, ¿no? Porque han hablado los cuatro del tema del aborto, sobre qué piensan al respecto del argumento que utilizan muchos bueno, especialistas o intelectuales en contra del aborto, que afirman que las mujeres tienen derecho a hacer con su cuerpo lo que quieren, pero el feto no forma parte de su cuerpo, a pesar de que esté dentro de dicho cuerpo. Dicen que es un organismo pues distinto, ¿no? Ajeno a ella. No sé cuál es su opinión al respecto. Gracias. Bueno, en lo que se refiere a la primera parte de la pregunta, que creo que está dirigida directamente a mí, lo que estaba pensando es que cuando se analizan los problemas de la contaminación, por una parte, que es toda la polución que producen las industrias, la agricultura industrial, la pesca en gran escala, etcétera, que tiene consecuencias en el medio ambiente y en el calentamiento global, y por otra parte se compara con la situación de las grandes selvas y bosques que están desapareciendo en todo el mundo y que algunos países logran mantener una parte en grandes parques. Yo creo que ahí hay una crear mecanismos a nivel mundial, ¿ya?, que permitan que los países que amplíen sus zonas verdes, ¿ya?, que puedan ser compensados de alguna manera por aquellos países que están produciendo más y que están en una situación de mayor contaminación. O sea, no se puede pedir solo a un sector que baje esa situación, sino que debe ser una situación equilibrada, éticamente equilibrada a nivel mundial. Ahora, ¿cómo se establecen esos mecanismos? Yo creo que este paso que se dio con respecto al pacto para mantener el equilibrio climático del planeta es un primer paso, pero vemos también que las grandes potencias no estuvieron muy dispuestas a firmarlo. Entonces, es muy fácil criticar una situación que yo también condeno de lo que pasa en el Amazonas, por ejemplo, la quema intencionada del Amazonas, la falta de control de parte de los gobiernos contra esa gente que está haciendo la expansión y instalándose un poco irresponsable para extender las áreas de cultivo, que es una de las cosas que también está contribuyendo ¿cómo se llama?, al calentamiento global, constituye también algo condenable y que debe ser controlado. Pero creo que hay que buscar algún tipo de mecanismo para ver esta cuestión a situación en un nivel global y no verlo en base a puntos específicos. O no verlo solo en base a puntos específicos. Eso es. ¿Se escucha? Sí, gracias, profesor. Es que parece que se han ido todas las cámaras, pero no sé si podemos probar a reconectar las cámaras de nuevo, a ver si vuelven a aparecer. Se ha escuchado perfectamente, eso sí, así que sin problema. No sé si estáis consiguiendo algún resultado. Continuamos, Marta, continuamos. Vale, pues tenemos otra pregunta también. Bueno, la anterior de María del Rocío, si alguien la quiere responder, la de
¿Qué podríamos hacer desde otros países fuera de Latinoamérica para dar apoyo sobre el tema del aborto? Y también una pregunta de Alfonso que va dirigida a la profesora Elisa, que dice, cuando se refiere a que ahora tenemos la oportunidad de repensar la ciudad de una manera más lógica, ¿cree que esto también puede ir unido a una reconfiguración nueva del entorno rural? ¿Puedo contestar ahora? ¿Me ven? Sí, no estamos viendo ninguna cámara, pero se te escucha bien. Así que mientras tanto, pues podemos continuar así. Vale. Pues esto del aborto, yo estoy aquí, bueno, participando de un café, ¿no? Yo no soy una especialista en el tema, pero he leído mucho en los periódicos y yo me inclino por la idea de que esto, ¿no? El feto tarda un tiempo, ¿no? Para volverse una nueva vida, ¿no? Así que estoy de acuerdo con los que dicen que en las primeras semanas hay un tiempo, ¿no? Donde allí todavía no hay vida, ¿no? Vida en el sentido de un ser humano distinto, ¿no? Pero esto lo digo no como una especialista, pero de cosas que he leído, ¿no? Y sí, lo sé que hay esta discusión. Y yo creo que el apoyo desde otros países se puede hacer apoyos diplomáticos, se puede participar de redes, ¿no? Por ejemplo, desde Brasil se puede apoyar mujeres que sí que necesitan y que pueden irse a Argentina, por ejemplo, a hacerse el aborto, ¿no? Y luego puede haber un grupo en Argentina que sí soporte a esas mujeres. Es algo que todavía hay, ¿no? Pero que se puede hacer más grande, ¿no? Y esta pregunta sobre una nueva lógica de las ciudades, voy a hablar un poco también de lo que ha dicho Najib, de esta cosa del acceso a los ordenadores, del acceso a la tecnología, ¿no? Esto es mi parte optimista hablando ahora, ¿no? Pensando que algo de bueno vamos a sacar de lo que nos está pasando. Y sí, yo estoy de acuerdo que es muy difícil, es más difícil hacer llegar la tecnología a los medios rurales, pero esto también es una oportunidad muy grande, ¿no? Yo les hablo desde una universidad en Río, que es un centro, ¿no? Y ahora tenemos un posgrado muy importante y ahora tenemos mucho más estudiantes de medios rurales, ¿no? Porque no tienen que pagar lo que es muy caro para quedarse en Río para tener las clases, ¿no? Y luego pueden tener clases desde su casa, desde donde vive, ¿no? Y hay muchas oportunidades, sobre todo esto de enseñanza, que están llegando. Yo hago también cursos, ¿no? Y veo gente de Amazonia que hace el curso que allá no está, pero está en Río y luego puede apuntarse, ¿no? Y también creo que si las cosas se quedan así, mucha gente va a volver a las áreas rurales, va a volver a otras regiones del país. Yo creo que podemos pensar en un país con ciudades menos centralizadas. Esto lo veo muy importante para Brasil, ¿no? Eso sería ver un futuro de verdad mejor, ¿no? Entonces yo creo que sí, que se puede hacer, pero a ver si va a haber voluntad política, a ver cómo las cosas van a pasar. Esto es lo que yo veo de más optimista de todo esto. Estupendo, pues tenemos también otra compañera del máster, Laura, que ha levantado la mano, que también puede encender su micrófono y hacer la pregunta. Tengo el micrófono encendido, voy a ver si puedo encender la cámara, que antes fallaba, si no, pues hablaré sin cámara. Creo que, no sé si me estáis viendo ahora mismo. ¿Sí? Vale. Mi pregunta es reflexión también acerca de lo que decía la profesora Nayibe con respecto al tema del aborto, que es un tema muy complicado y es un tema muy polémico. Quiero hacer una énfasis en lo último que ella ha apuntado, que en muchos casos se trata de niñas. Sabemos que
que yo pienso que parte de la solución, aparte de una concienciación de, por supuesto, estoy de acuerdo que la mujer tiene la capacidad de decidir, pero creo que se tienen que hacer, no sé si políticas o en la educación, por supuesto, también está la solución, pero una protección también más fuerte a la infancia. Nos parece algo que asumimos como que la gente que vivimos en lugares más afortunados, me gusta decirlo así para que no se use la denominación de subdesarrollo, crecimiento, que son ya otros términos políticos, pero en muchos sitios la infancia no existe directamente. O sea, nosotros asumimos que vivimos en sociedades muy afortunadas donde los niños tienen oportunidades, pero es verdad que hay lugares donde las niñas realmente no tienen ningún tipo de oportunidad. No sé siquiera en estos países qué medio de profilaxis hay o qué acceso tienen a ella como para que puedan tener una herramienta en un momento dado. Por supuesto que lo suyo sería llegar a una ley, pero, por ejemplo, la profesora de Brasil decía que están más lejos de llegar a una ley que apruebe esto, que endurezca. Si esto se produce, o sea, si se endurecen estas leyes, realmente estas jóvenes, estas niñas van a tener que seguir recurriendo a métodos abortivos brutales que en muchos casos les cuestan la vida. Entonces, no sé si en parte una educación o intentar luchar por ahí como un medio alternativo mientras se va en el camino de la ley, en una educación y una profilaxis para que estas jóvenes que muchas veces a lo mejor no tienen acceso a esto, pues puedan tener pues una oportunidad, ¿no? Que no sea arriesgar la vida. Ali, responder o comentar. Sí, yo quisiera comentar. Sí, bueno, si puedo, yo quisiera comentar brevemente que obviamente todos los programas o todas las, digamos, todas estas campañas de lucha en relación con el aborto y la despenalización van todas, en todas las circunstancias, acompañadas de labores de educación sexual. O sea, en ningún caso la ley de la despenalización o del aborto está al margen, ni puede estar al margen de un proceso de educación sexual, precisamente por todo lo que estamos evidenciando, lo dice Nayibe y lo dice esta otra joven que interviene. O sea, el gran drama son los embarazos adolescentes, o sea, los embarazos juveniles. Entonces, por supuesto, allí no se trata de discutir si lo que tiene es un alien o no es un alien, si es forma de su cuerpo o no se forma de su cuerpo. Es un problema mucho más complejo, y por eso este debate respecto a si ese niño es niño o no es niña, mira, perdón, allí es un tema, insisto, lo que hablamos anteriormente, es un tema social, es un tema dramático de la sociedad, y yo creo que estos argumentos acerca de si forma parte o no forma parte de su cuerpo, tiene que ver con la maternidad también y con todo un conjunto de problemas que están asociados a este problema. Entonces creo, ¿verdad?, que el tema de la educación, de la profilaxis y de atender esto desde la base de la sociedad es fundamental, y creo que obviamente todo esto es una red que escapa a los temas nacionales. O sea, yo creo que si bien la ley es una ley nacional, el problema del aborto y el problema de la infancia y todos estos problemas son problemas que trascienden a los espacios nacionales, y que por eso, en la medida en que los podamos debatir abiertamente, permiten eso, crear conciencia más allá de los contextos de cada país. Absolutamente. Tenemos otra mano levantada de otro compañero del máster que mientras se va preparando, pues recordad que intervenciones cortas. Perdón, profesora Olga, ¿quieres intervenir? Sí, muchas gracias. No, mire, yo quisiera, digamos, plantear que efectivamente esto hace parte de una política pública, no solamente que responde a la formación de las mujeres, sino es una política de Estado donde se brinde mayores posibilidades de formación, educación sexual, no solamente a las mujeres, sino a todo el colectivo social. Y efectivamente el problema del aborto no es un problema individual, es un problema de salud pública, es un problema que tiene que ver con niñas, jóvenes, adolescentes, incluso mujeres con pocas o muy pocas posibilidades de sostenimiento de sus hijos. Entonces, aquí, por ejemplo, el caso colombiano, se tiene las dificultades en ocasiones para tener los niños, para tener acceso a la alimentación. Entonces, eso hace que los niños nazcan, se regalen incluso y se genera toda una red de tráfico de menores. ¿Sí? Entonces, ¿cómo evitar? Me parece que cómo evitar todo ese tipo de circunstancias. Ahora, si efectivamente la mujer es dueña de su cuerpo y de sus decisiones, pero también digamos que las políticas legales es cómo evitar la criminalización, la no judicialización
para practicar efectivamente un aborto seguro, gratuito, que efectivamente logre ser asimilado por el Poder Legislativo y evitar de alguna manera que las mujeres acudan a prácticas clandestinas. Porque en este sentido, cuando se acude a prácticas clandestinas, incluso, ¿qué se está haciendo? Una recriminación, una judicialización, en fin. Pero digamos que aquellas mujeres que pueden acceder o que tienen acceso a los recursos, lo practican o simplemente viajan a otros estados y lo desarrollan sin ningún otro limitante. Entonces, creo que esa, insisto, es una política de Estado. Como lo plantea el profesor Jorge, pues efectivamente no hace parte solamente de un problema de las mujeres, sino es un problema generalizado. En cuanto al acceso a la red, yo creo que ese es otro de los inconvenientes que tenemos y mucho más en Colombia y la profe Nayibe lo ha puesto muy bien en la escena. Es decir, si bien las redes sociales permiten una fluidez, una intercomunicación y el que niños y jóvenes, incluso desde muy corta edad, puedan estar interconectados en varias regiones, no solamente en su país, sino a nivel mundial. Pero también encontramos nexos o situaciones en las que, por ejemplo, un solo ordenador para una familia de 5 personas, padre, madre, sus hijos que necesitan acceder a sus clases, para citar solamente un ejemplo. En otros, como lo planteaban allí, no pueden tener acceso porque no hay internet, no hay ordenador, ¿sí? En otros no hay plan de datos, en fin, todo eso ocurre en una educación virtual. Por eso hablábamos de que este tipo de circunstancias lo que ha generado es unas mayores brechas entre, digamos, los que tienen los recursos y de quienes absolutamente es imposible poder accederlos. No obstante, digamos que esto ha planteado otra mirada, que es la posibilidad de retorno al campo y al área rural, no para verlo, digamos que en un momento se vio como lo premoderno, como algo atrasado, sino para vivir, para interactuar allí. Es decir, estamos ante una nueva ruralidad en el sentido del aire fresco, en el sentido del disfrute de la naturaleza y de otros espacios. Creo que se dejaría ahí. Vale, muchísimas gracias. Parece ser que, disculpamos otra vez que por falta de tiempo vamos a hacer ya la ronda final de nuestras queridas ponentes y ya vamos a ir cerrando porque se nos ha alargado mucho, por supuesto porque estaba haciendo todo muy interesante, pero para poder cerrar como muy tarde a las 9 de aquí de Sevilla. Así que os invito a tomar la palabra quien prefiera y empezar y para unas conclusiones finales. Bueno, como yo empiezo otra vez. No, verdad, muchísimas gracias. A mí me parece que este intercambio ha sido, digamos, fundamentalmente valioso, sobre todo para entender que son problemas compartidos, ¿no? O sea, yo creo que tenemos una tendencia histórica a ver dimensión doméstica en dimensión nacional. Y creo que el gran aprendizaje de este intercambio es tomar conciencia de que no se trata de problemas nacionales, sino que estamos frente a eso, a dimensiones que, como la Amazonía, que como las redes sociales, que como el aborto y que incluso lo del COVID nos interpelan a todos y bueno, y creo que la suma de reflexiones es lo que nos puede permitir eso, un aporte colectivo a problematizar este tipo de temas que son todos complejos y que demandan eso. Una reflexión conjunta que trasciende los espacios y las dimensiones de carácter nacional. Maravilloso. ¿Y ahora el profesor Hidalgo? Bueno, yo en primer lugar quiero partir agradeciendo a los organizadores, la Universidad Pablo Olavide, a mi muy querido amigo Juan Marchena, ¿ya? A Naive Gutiérrez y a todos los participantes, coordinadores de este encuentro, porque en realidad les agradezco, porque cuando me invitó Juan, yo un poco me negué por no ser temas de mi especialidad, pero la verdad es que todos estamos obligados a pensar estos temas. Y le agradezco que me haya invitado y de haber compartido con las damas de la reunión, que han sido extraordinariamente luminosas en su planteamiento. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que quisiera señalar es que por ser una invitación de la Universidad Pablo Olavide,
hay también una implícita propuesta que los problemas de América Latina necesitan de mayor investigación y que la mayor ayuda que pueden hacer los países con mayor desarrollo es incentivar la investigación y la enseñanza y la formación de investigadores. O sea que muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a usted. ¿Y quién quiere continuar con la ronda? ¿Yo puedo continuar? Pues muchas gracias a todos, ha sido un placer estar con vosotros y hablar de temas que tampoco son de mi especialidad y también estuve un poco, mira, ¿no? Que puedo contribuir para esto, pero me ha encantado y creo que esto es mucho también la idea de la universidad, ¿no? Que es ser un espacio de discusión de ideas, ¿no? Y a veces estamos muy en nuestros campos, ¿no? Y luego las ideas se pierden, ¿no? También en la burocracia de la universidad, que es algo que, ¿no? Que he aprendido mucho y estoy también de acuerdo con Jorge de esto, de que lo que sí se puede hacer es invertir en investigación, en el conocimiento sobre América Latina y en esta América Latina que está en la mesa de negociación y de discusión global, ¿no? Yo creo que es algo que nos preocupa a todos, que el mundo se mueve y América Latina se queda detrás. No está en la mesa, no se está discutiendo, no tenemos propuestas para este mundo nuevo. Y yo creo que este espacio es donde sí se puede pensar, se puede hacer propuestas y podemos ser también una vanguardia. ¿Por qué no? Así que parabenizo a Pablo de la Vida por hacer esto, ¿no? Por darnos la oportunidad de pensar Latinoamérica en conjunto, ¿no? Como un todo, no los países con una propuesta demasiado nacional. Así que muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, a Marta por la coordinación, Juanito, Nayibe, muchas gracias por la organización de este evento a través de la Universidad Pablo Olavide. Como egresada, digamos que este es uno de los aspectos muy importantes de la universidad y uno de los objetivos, que es pensar desde América Latina, y como podemos apreciar en esta intervención, mis colegas de Brasil, de Venezuela, de Chile y de Colombia, con posturas desde las realidades que tenemos en cada país, pensando en grandes problemas de tipo no solamente nacional, sino mundial, pero que nos conecta como habitantes de América Latina y que nos lleva a pensarnos como América Latina, sus dinámicas, sus problemas, cómo hemos asumido, digamos, este tipo de circunstancias y cómo podemos interactuar para resolver estos problemas que son mayúsculos. Entonces, de esta manera, digamos que nos deja una motivación muy importante para seguir dialogando, para seguir interactuando, para seguir investigando, para compartir experiencias conjuntas y no aislarnos, sino al contrario, acercarnos a debatir sobre este tema desde el presente para entender nuestras propias realidades. Y como historiadores, pues aportarle un granito de arena a la comprensión de nuestras realidades que desde el pasado motivan a entender nuestro presente. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a mis colegas, a Elisa, a Inés, a Jorge, a Marta, pero un abrazo fraterno a Juan y a Nayibe por estos espacios, y a los asistentes también, muchísimas gracias por haber compartido sus experiencias y sus expectativas. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a, bueno, en primer lugar, nuestras maravillosas invitadas e invitados, que sin duda hemos inaugurado nuestros coloquios de los cafés de los miércoles de una manera insuperable. Y, por supuesto, gracias a todas las asistentes. Esperamos que la situación actual nos permita volvernos a reunir muy pronto para seguir compartiendo y reflexionando sobre estos temas de importancia planetaria. Y queremos extender también en este instante pues, la invitación a acudir a nuestro próximo café del miércoles 7 de abril, donde vamos a tratar en mayor profundidad el debate de la democracia en Venezuela, también con una increíble mesa de ponentes de distintos países de América Latina. Y bueno, también agradecemos, por supuesto, al equipo técnico, al semillero de jóvenes investigadores y a la Universidad Pablo Olavide por habernos facilitado este espacio en la segunda semana de la historia.
Y bueno, ya muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos esta tarde y sin más, le paso la palabra al profesor Marchena, que creo que va a cerrar maravillosamente este encuentro. Y un fuerte abrazo. Bueno, yo solamente darle las gracias a Inés, a Olga, a Elisa y, como no, a mi gran maestro y querido amigo Jorge por este rato fantástico. Pedir excusas tanto a Jorge Hernán como a Joaquín, que levantaron la mano para intervenir y no ha habido tiempo. Dicen que los latinos somos muy desorganizados. Vean ustedes, son exactamente las 9 en punto. Se están cumpliendo la hora exacta en todos los países. Eso significa que somos muy organizados, que nos medimos el tiempo que habíamos establecido. Quiero darle las gracias, como no, a Pedro, que bueno, que está aquí representando a la OTRI. La OTRI es la oficina técnicas de transferencia de resultados de investigación de nuestra Pablo Llolavides, que es quien organiza esta feria de la historia, este día tan bonito de la historia, esta semana de la historia, y que, bueno, y eso significa que tenemos, como todos habéis dicho, esto hay que sacarlo también a vender en el mejor sentido a la opinión pública para explicar que los historiadores algunas veces somos importantes o servimos para algo. No todo va a ser simplemente estar hablando de antigüedades o vivir en un mundo erudito. No es así. Somos personas muy de nuestro tiempo y con un compromiso muy claro. Así que, bueno, que quedamos citados para las próximas semanas para seguirnos encontrando y ojalá que tengamos un vino. Inés, nos tomaremos un roncito como el que nos gusta. Ojalá que dentro de muy poco, si te vienes para Sevilla, te lo tengo guardado. Elisa, iremos a comprar pan a la padaria ahí de la esquina. Jorge, creo que nos toca irnos y acercarnos ahí al Mapocho ¿no? A tomar un pastel de jaiba, como le gusta a la profe Nayibe. Olguita, nos iremos al Mono, ¿verdad? A la Plaza del Mono, ¿no es cierto? Claro que sí. A tomarnos ahí un buen caldito. Y Marta, fenomenal como siempre. Quiero también darle las gracias a Sandra Taborda, que es nuestras manos, nuestros pies, que está siempre ahí detrás con las máquinas, con los botones y terminando una tesis doctoral que va a ser fantástico. Y como no, a todos los presentes, en especial a mi amigo y hermano George Lovell, que desde Canadá nos ha estado siguiendo como profesor de la vida. Inesita, ahí te veo. Un besito fuerte. Elisa, un besito fuertísimo. Olguita, un beso fuerte. Jorge, un abrazo fortísimo y hasta siempre. Nos seguimos viendo. Muchas gracias por una tarde tan bonita. Gracias, Juan, a todos. Muchas gracias, Juan. A todos. Un abrazo gigante a todos y buena tarde. Hasta la próxima. Adiós. Vale. Muchas gracias. Hasta pronto.